Hola, hola a todos. Soy Marta, voy a hacer una pequeña presentación del acto. Primero de todo, daros a todos la bienvenida y daros las gracias por ser valientes y atreveros a salir de casa, porque esta tarde tan lluviosa que hacía. Sabéis que estamos celebrando los 10 años de la Asociación del Disidente de Oro. Nosotros nos creamos en el año 2003 con la idea de divulgar la poesía en general, pero haciendo especial hincapié en la poesía de Javier Egea. Estos 10 años estamos celebrando durante toda esta semana. Tenemos una serie de actos. Podéis visitar nuestro blog para saber cuáles son. Los que no tengáis esta postal, aquí está toda la información, luego me la pedís si queréis. Y hoy toca un homenaje al manifiesto javiertista. Este fue un texto que escribieron a Luis García Montero y Javier Egea en el año 82. Esta es una edición que hizo Juan Vigía, Miguel Ángel Arcas, en el año 2003, y queríamos hacer un homenaje a este texto. En la mesa tenemos Miguel Ángel Arcas, el editor de Cuadros de Vigía, Luis García Montero, como podéis ver, él no ha podido venir, le sustituye Horacio Rémora. Lo conocéis todos de la tertulia, también director del Festival de Tango de Granada. Y bueno, ahí en la tertulia fue donde salió yo por primera vez el manifiesto albertista. Antes estamos hablando con Tato del público que hubo esa noche, entre el que estaba pues, Rafael Alberti, ¿no? Estaba explicando con Tato. Y después Álvaro Salvador, poeta, catedrático de la Facultad de Granada y miembro de la misma generación que Javier y que Luis. Ellos van a hablar, en primer lugar, una parte más teórica, donde hablarán del manifiesto de Javier Egea y luego pues, harán una lectura del manifiesto. Sin más, deciros que mañana estamos de nuevo aquí a la misma hora, a las 7:30. Mañana vamos a hacer unas conversaciones sobre Javier Egea, en las que participarán José Carlos Rosales, Juan Carlos Rodríguez, Alfonso Salazar y Javier Múñez. Os esperamos a todos. Mañana, el jueves también que habrá música, la horita del medio, y el viernes una lectura de Tropomare en el Palacio de los Condes de Gana. Así que sin más os dejo con esto. María, muchas gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Mejor buenas noches, así estamos más inspirados, ¿no? Cuando anoche me propuso Luis que lo sustituya, lo recibí como un honor. Pienso que no le dije, calculo que el público lo va a pensar lo mismo. Así que, pero de todos modos tengo una ventaja, que el texto que leyó Luis y Javier, yo creo que lo habré escuchado por lo menos 15 veces, así que por ahí algunas afectaciones que tenga a leer serán un producto de la memoria como ese texto se leyó tantas veces, ¿no? Entre Luis y Javier. La primera vez que se leyó, justamente se leyó como homenaje a Rafael Alberti en la tertulia, y realmente tengo la curiosidad de saber si alguno de los presentes estuvo esa noche. ¿Tú estuviste? ¿Esa noche estuviste? Sí. Sí. Es decir, que somos 3. ¿Quién más? ¿Alguien más estuvo? Sí. No. 3. Es decir, podemos contar no, mentiras. no. ¿Tú no estuviste? Es decir, suficiente para no mentir. Bueno, fue una noche, imagínense, muy especial, porque todavía no estábamos acostumbrados en Granada a recibir gente tan notable. Es decir, era una especie de acontecimiento tremendo. Ese mismo año lo habíamos recibido. Fue la persona más notable poéticamente después de Mario Benedetti. Claro. Sí. Y en fecha no sé quién estuvo antes o después, pero Mario fue antes. Fue antes. Fue en el 80. Sí, pero fue una época que se concentraron muchas figuras que llegaron a Granada y también pasaron por la tertulia, y bueno, estábamos todos, ahora estamos como más curtidos, ¿no? Para este tipo de... sí, no, pero incluso la gente joven, nosotros estábamos con una emoción que no cabíamos nosotros mismos, ¿no? Y
En aquella época el lugar era un lugar de encuentro, y entonces fue una cosa ni siquiera que estaba anunciada, pero había mucha gente, boca a boca, la gente se movía. Hubo hasta una pelea poética, Sí. que es la salsa de Granada. En realidad el acto estaba previsto no para leer un manifiesto, que fue una sorpresa, Claro, exactamente. sino para presentar una revista que se le ofrecía a Rafael, que era la revista Trames, que hizo además, que esa revista hizo solamente un número. Luego no se volvió a editar más que ese número. O sea, Rafael viene en el transcurso de unos actos que organizamos de una semana de homenaje a él. Y lo que estaba en el programa era la presentación de la revista Trames con Rafael allí en la tertulia esa noche, después de otros actos que había habido. Pero, mientras tanto, Quisquete y Luis empiezan a preparar por lo bajín y sin decírselo a nadie, como lo sabíamos 3 personas, 4 personas, ese homenaje inspirado en el mismo homenaje que le hicieron a Rubén Darío en Buenos Aires, Federico García Lorca y Pablo Neruda, ¿no? Un discurso a la limón. Y se lo preparan, y entonces, bueno, de pronto hubo ciertas tiranteces con amigos que somos todos muy amigos y muy queridos, porque parecía que se estaban pisando la presentación de la revista con el acto de la lectura del manifiesto. Al final se hizo todo, se presentó la revista, se leyó el manifiesto, Rafael también recitó La pájara pinta. Hay una foto que tiene Tato preciosa, que está así Rafael con las manos abiertas, que es de esa lectura. Yo hice una experiencia cuando estábamos trabajando, no sé si lo conocen, el libro de la tertulia Memoria Coral. Se me ocurrió, fue una de las noches memorables, entonces se me ocurrió, como memoria, pedirle a gente que sabía que había estado esa noche, que me escriba, como encargarle a él expresamente que haga un texto de memoria de esa noche. Y se lo comenté a personas distintas como Alfredo Lombardo, Javier Moreno, Juan Vida, ¿no? Y entonces, comentando con ellos, me doy cuenta y a cada uno le iba a pedir una colaboración en exclusiva. Después iba a encontrar publicado que no era en exclusiva, que eran 4 o 5 que hablaban de esa misma noche. Pero era tan distinta la que me comentaba cada uno del recuerdo, que iban a parecer como 4 mentirosos, ¿no? Entonces era muy interesante porque esto nos habla de cómo, pero no con la intención de, obviamente, de mentir, sino cómo el recuerdo, el haber estado presente allí, es una visión con la emoción de la noche, con el tiempo transcurrido y con el punto de vista específico que cada uno tiene, es un 10% en cualquier caso de la realidad, lo que yo como presente y tú también podemos contar. Es decir, que yo quería reflejar esa situación en 4 relatos, pero después no me animé porque eran demasiado distintos. Así que bueno, por tanto, ahora también transmitiremos una visión distorsionada de lo que esa noche fue, que fue una realidad objetiva, recordada con todas las distorsiones propias del tiempo y del punto de vista. Bueno, yo lo que quería comentar era simplemente eso, porque un poco lo que he dicho, que se trata de una improvisación, en cierto modo, que resulta ser brillante, ¿no? Y tampoco ninguno tenía idea, ni Javier ni Luis, de que aquello se iba a publicar, ni pensaron en que se publicara en ningún momento, sino que era una cosa que se estaba haciendo simplemente para recibir a Rafael, para hacerle como una especie de homenaje gracioso, que a él le resultara divertido, como fue realmente. Y lo que ocurre es que más tarde, el profesor Antonio Sánchez Triguero, que dirigía una colección de la editorial Don Quijote, los pliegos de Barataria, esta es la edición original que se hizo, pues el profesor Antonio Sánchez Triguero le pidió ese material
Javier y a Luis. Y como, en fin, había que rellenar un poco el volumen para que quedara, porque era un texto pequeño, pues entonces, 2 años antes, cuando Rafael vino por primera vez a Granada, en el año 1980, para intervenir en la campaña a favor del referéndum autonómico de Andalucía, a mí el diario Ideal me había pedido que hiciera un artículo de bienvenida, y entonces el artículo que se colocó como prólogo del libro, y el profesor Antonio Sánchez Triguero había escrito también una cosa graciosa, así un poco inspirada en el propio Alberti, en su libro Los 8 nombres de Picasso, y entonces lo colocó como epílogo. Y ese fue realmente el libro que luego tuvo la gentileza de reeditar Miguel Ángel Arcas con esta portada tan bonita, con una foto de ellos 3, ¿no? Y bueno, yo lo que recuerdo, lo que puedo deciros de la composición del texto, que se fue gestando en las semanas previas a la Avenida de Rafael, pues que fue muy divertida, porque claro, fue una cosa hecha realmente hecha a la limón, en reuniones, unos días en casa de Luis, otros días en casa de Javier, otros días en mi casa, en las que ellos iban imaginando el texto y pequeñando, introduciendo incluso textos que ya tenían hechos, sobre todo Javier. Javier introdujo varios sonetos satíricos. Más soeces. Hay algunas cosas que tenía hecho de su primera comunión, otros dedicados a poetas también, a poetas de cuyo nombre no queremos acordarnos, pero que eran poetas reales que habían tenido problemas sexuales y tal, y él había hecho. Y entonces va introduciéndolo ahí en el texto para que cada vez quede más completo, más redondo, con sus momentos de humor, de diversión. Ahora lo veréis cuando ellos lo lean. Fue muy divertido y además fue muy satisfactorio, porque Rafael, que a quien iba dirigido, pues se sintió muy satisfecho con esa bienvenida, ¿no? Con ese homenaje y con encontrarse con poetas. Él llevaba unos años aquí en España, pero la verdad es que todavía no se había encontrado con poetas jóvenes tan divertidos como a él le gustaban, ¿no? Entonces por eso fue que él fue tan generoso luego con nosotros, apoyándonos tanto y pública y privadamente, y procurando que estuviésemos cerca de él durante casi una década, ¿no? Porque bueno, él se sintió un poco identificado, o más que identificado, sintió un verdadero discipulaje, ¿no? En el comportamiento que tuvimos con él, ¿no? En esos días primeros en los que él vino realmente como poeta a Granada. Fue un homenaje que le organizamos entre la universidad, el Secretariado de Extensión Universitaria y los cursos de extranjeros de la universidad, y un amigo nuestro y un profesor norteamericano, Tony Gates, que era el que entonces tenía mucha amistad con él porque estaba traduciéndolo al inglés, lo había llevado a Dartmouth College, en donde él enseñaba, a Estados Unidos. Fue la segunda vez que Rafael fue a Estados Unidos, justamente en esos años, ¿no? El año anterior, en 1981. Bueno, yo no sé. Sería cuestión también de hablar un poquito del texto, ¿no? O sea, yo cuando lo leí por primera vez me pareció un texto no solo divertido, sino tremendamente crítico. Sí, muy satisfactorio. Es una especie de diálogo bufo, ¿no? Sí. En donde los dos ensayan una especie es casi un homenaje a los putrefactos, ¿no? A la idea de los poetas putrefactos de Lorca y de Dalí, ese libro que, bueno, que nunca se llegó a editar realmente, ¿no? Fue como una osadía leerlo esa noche, digamos a mí. Claro. Porque por poetas putrefactos mucha gente se puede quedar por aludido. Mucho más publicarlo, fue dos cosas que... La estructura es muy parecida, como digo, al homenaje a la Limón de Lorca y de
que pasa es que el de Lorca y Neruda es menos satírico, menos combativo, un poquito más de exaltación de la figura de Rubén Darío. Más correcto. Sí, más correcto. Claro. Y este respira el ambiente de la época y la realidad del momento histórico que se estaba viviendo. Sí, esos claro. primeros años, ¿no? Hay mucha referencia a la política del momento, a la victoria socialista, a la amenaza de entrar en la OTAN, que luego se cumplió, en fin, a una serie de cuestiones de mucha actualidad, porque claro, la idea era que tuviera esa cosa de poeta en la calle, ¿no? Que le gustaría a Rafael. Pero también recursos típicos de él, como las retahílas que se hacen, como los juegos de palabras, ¿no? Es decir, está como muy inspirado en la misma poesía de Alberti. Eso es verdad. Bueno, yo por mi parte, la verdad es que, además lo hablé contigo precisamente, yo ya andaba detrás de hacer la publicación después de la muerte de Quijote, ¿no? Y veía que este era uno de los libros que estaba ahí, que me pareció una joyita. Además, a mí siempre me gusta justamente fijarme en las cosas, en los textos extraños o heterodoxos, y este era uno de ellos, ¿no? Este era una singularidad muy especial, ¿no? Que además era, que decir, aparte de ser un juego y un homenaje, había muchas cosas dentro, y hay muchas cosas dentro. Entonces, bueno, hablé contigo, recuerdo, con Luis, y de hecho para la edición de esta nueva edición me dejaste justo porque no había nada, eso todo estaba desaparecido, entonces hubo que picarla entera, me dejaste el libro, hubo que picarla. Lo que sí hice fue respetar, porque me pareció una edición muy bonita, respetar básicamente toda la maquetación, ¿no? Todas las cajas, que sea una caja cuadradita, realmente, ¿no? Pero se hace muy bien de leer, la tipografía, todo lo respeté, y la verdad que, bueno, pues lo sacamos adelante, recuerdo, que hablé con Luis, bueno, había más gente que quería editarlo, pero bueno, al final lo sacamos nosotros y lo presentamos en la Huerta de San Vicente. Sí, fue un acierto. Una feria de libros, claro, sí, dentro de la feria de libros. Y la verdad que lo pasamos muy bien. En ese momento, bueno, yo también consulté a la hermana de Quijote, en ese momento pues era ella la que podía autorizarme también, porque por parte de una problema. Y tiramos para adelante, y creo que fue un acierto, ¿no? Mantener, porque en fin, este libro la verdad es que no se encontraba. No, esto se agotó porque fue una tirada muy... Bueno, y a mí me queda muy poco, ¿no? Esto no lo hemos ensayado nunca tú y yo, ¿no? Vas a sacar a un Luis porteño. Eso está bien, porque Rafael también tenía ese acento así. Ya vengo mezcladito, Bueno, sí. Bueno, empiezo yo. Señoras y señores, existe en la fiesta de los toros una suerte llamada toreo al mogollón, en la que una muchedumbre de poetas cogidos del mismo capotillo rojo hurtan sus cuerpos a la embestida de él. La luz sin afectar de la poesía. Pues bien, siguiendo las maneras de esta suerte, vamos hoy a contarles una historia, acaso nuestra propia historia, porque... Señoras y señores, nosotros un día decidimos ser poetas y nos asomamos al ruedo oficial de la literatura. quedamos atónitos, Catatónicos, ilusos, patidifusos, desconcertados, alucinados, embriagados, casi ensimismados, idos, cariacontecidos, mudos, ojipelambrudos, cornicapicudos, peniculimbrudos, agudos. y una ligera sensación de asombro. Se alivió de nuestras virginales inquietudes. Yo quería ser poeta, mas no sé qué modelo escogeré.
Si te gustan las violetas, las purezas y las tretas del lenguaje sin pasión, bastará con Juan Ramón. No sé qué modelo escogeré. Si te gustan las princesas, sus dulces bocas de fresas y los prados del Edén, confórmate con Rubén. Sin decidir el modelo, nos lanzamos directamente al jardín de la metáfora, con una andrajosa espontaneidad. Rápidamente nos hicimos amigos de los poetas. En poco tiempo subimos cómo eran. Luisito, Luisito, dinos cómo eran. Mis amigos poetas nacieron sabiamente, ninguno pertenece a su generación. Demuestran en la risa que son inteligentes y en vez de dientes tienen bellos granos de arroz. Mis amigos poetas suelen ser insaciables. La soledad es solo de los que creen en Dios. Llevan en la memoria caballos de Calígula, Estrellas orientales bellos cuerpos desnudos, curtidos por el mar, y túnicas celestes, y sueños y ciudades, donde solo se llega. después de naufragar. Mis amigos poetas son un poco teatrales. Ninguno se interesa por la inmortalidad, pero escogen el gesto de las fotografías y al cabo de los años aprenden a posar. Pero sobre todos, uno de ellos nos llamó la atención. Era un caso perdido. Un día tuvimos acceso a su lunática torre de marfil y entre sus papeles secretos, intimísimos, descubrimos este inesperado manuscrito. Donde se trata de cómo un amante flojo del muelle, en pleno goce del amor, ventosea y se muestra cuitado. Cimero ya y en pleno beneficio, por delante brutal de atrás mezquino, de raras velidades del destino vine a caer en turbio precipicio, que en pleno redoblillo del fornicio y en plena flor del árbol uterino, ingrata copa mía no se avino a sellar con honor tan grato oficio. Torpe amante quien rompe en un momento una tarde de amor por ventolero y arrebatado puro flatulento. Mi trompetilla fue más traicionero, que por mi raspa fría subió un viento a enturbiarnos el último que quiero. La historia correspondía ciertamente con la realidad. Y no acabaron aquí sus cuitas, porque el amor, además de enseñarle los ojos claucos del ridículo, dejóle unas purgaciones inesperadas y sobre todo de garabatillo. A los pocos días llegó a nuestras manos el segundo manuscrito, de cómo un delicado bate, buscando inspiración por las altas esferas, vino a caer en desventura y viose en trance amargo. Un poeta de luna y verborrea, de los que tiran pedos en botija y mean envolviéndose la pija en papel de fumar, pues les asquea. Cogió una dolorosa gonorrea y a la pija que tuvo por sortija, ahora moco de pavo y baratija, entre las piernas flacas sermonea. Heme aquí, lloriquea, condenado a los permanganatos asesinos y del Parnaso puesto en menoscabo. Oh condición mortal, oh triste nabo, que buscando mi plectro en los caminos, el burdel de las musas me ha llevado. Oh dioses tan mezquinos, que por dar mi verso un estrambote, me cobráis la factura en el cipote. Aterrados por este confuso panorama, salimos a la calle dispuestos a abandonar para siempre la poesía. Pero la realidad era también inaguantable. A golpes, cuando febrero, En mayo por neumonía, con el papa y sin dinero, nos van a quitar la vía. tricornios, virus y clero, Anonadados a punto de caramelo y de de suicidio, una voz viva y lejana nos retornó a la esperanza, y a la esperanza era una melena blanca. ¿Quién es? ¿Quién es? el bueno de Rafael, ¿Quién es? ¿Quién es? el poeta Rafael. Pero ¿dónde estaban las plazas de Rafael Alberti? ¿Dónde los gatos romanos de Alberti? ¿Dónde las rosas con orugas de Rafael Alberti? ¿Dónde el verte y no verte de Alberti? ¿Dónde el clavel y dónde la espada de Alberti? ¿Dónde los ángeles canallas de Alberti? ¿Dónde la blusa azul de ultramar de Alberti? ¿Dónde sus mares? Los mares de Alberti siempre estuvieron en Granada. Las largas, interminables meadas de Alberti siempre estuvieron en Granada. Las rosas con orugas de Alberti crecieron en Granada.
y la redonda libertad de Alberti. Palpitaba Granada. Siempre estuvo Siempre en Granada. Cuando supimos esto, todas las palomas recuperaron el compás y la brújula. Jamás se equivocaron. Y su blusa fue su falda. Y su cielo fue la mar. Nuestro corazón su casa. Señoras y señores, Amigos y amigas, compañeros de todos los países, un poeta ha recorrido el mundo. nosotros lo llamamos camarada. Era la época divertida y atrevida, ¿no? Atrevida. Pues un placer. Un placer. Además se puede en reuniones de amigos, en fiestas, en bodas, comuniones, se puede leer tranquilamente. Yo ya lo he oído bastantes veces, además también, me acuerdo con Andresito Neumann, lo leímos también en la feria, una vez al pie de la caseta lo estuvimos leyendo, claro, al público, la gente que pasaba y se arremoniaba la gente, y bueno, pasamos muy bien. Creo que también... Incluso se puede haber trastocado un domingo a una beata que pasa por ahí. Tricornios, virus y clero. De pronto entra en la actualidad. Antes hablabas de la revista Trames y resulta que se iba a presentar la revista Trames y es la revista la que ha quedado en el olvido y es esto lo que justamente... Claro, es lo que decía yo antes de las paradojas, ¿no? Las paradojas de las cosas, que muchas veces las cosas improvisadas tienen más éxito y más futuro que otras que están más programadas, ¿no? Nunca se sabe. Bueno, si quieren preguntar algo, ¿no? Hacemos un poco de coloquio. Si no, el acto se queda corto. Sí, pues vamos a hablar más que nosotros. Está bien que las improvisaciones tienen futuro, pero tampoco sé. Sí. Es que una cronológica que tengo ahí que me diga un poco, ¿no? El señor Regular ha empezado diciendo que a partir de los 80 es cuando empezaron a juntarse en la tertulia figuras de relieve. Sin embargo, Felipe Alcaraz en su último libro cita escenas con Pablo del Águila y Javier Egea allí en la tertulia. No sé si son novedades. No puede hacerlo. No puede ser eso. Pablo murió en el año 68. Eso son licencias poéticas. Y según de quién vengan, son más poéticas o más licencias. En este caso yo diría que son más licencias que poéticas. Si es que había otra tertulia más antigua o algo. No. Eso es una Porque invención. es parecido con la realidad de esa novela, es pura coincidencia. En el año 80 se conocen la tertulia Javier y Luis. Y yo. Pero tú ya lo conocías a Javier. Bueno, sí, yo conocí a Javier y a Luis también. Pero coincidimos ahí. sí, pero Luis y Javier no se conocieron. No se conocían. Juan Carlos, era una cosa, ¿no? Sí, Juan Carlos Rodríguez tenía que presentar a Javier, ¿no? Un recital, y no pudo ir Juan Carlos. Sí, pero antes ya se había conocido. Tú le dijiste a Luis, ¿por qué no lo presentas? Sí. Porque Luis en aquella época era el Benjamín, ¿no? Claro, porque en aquel momento era mucha diferencia la de edad, porque Luis tenía 22, estaba acabando la carrera y bueno, nosotros ya estábamos en la treintena. Éramos mayores. Sí, y sobre todo como lo veía Luis. No, Luis parecía mucho más joven, parecía que tenía 18. Luis empezó a adquirir edad en los últimos 6 meses, ¿no? Sí, tiene aspecto de niño, fijaros en esta foto. Siempre ha tenido un aspecto muy anciano. Pero que todas esas aproximaciones que se hacen
de metaficción, de autoficción, etc., pues siempre tienen muchas libertades, ¿no? Muchas licencias. Hombre, lo que sí es cierto, que es lo que quizás Felipe haya querido ahí indicar en su novela, es que la tertulia hubiese sido un sitio donde Pablo hubiese puesto su oficina. Eso cuando yo leí el libro ese, y cuando yo vi eso, claro, no lo vi como un error, lo vi como un halago a claro, que haya incorporado, pues estaba presente. Yo no lo llegué a conocer a Pablo del Águila, pero tengo la sensación de haberlo conocido por todo lo que se habló de él en todos los primeros hicimos años. un homenaje a él. Claro, sí, Esto es lo bueno de la literatura, que cada uno puede pensar lo que quiera. Pero sí es verdad que Pablo fue un poco el que sembró la semilla de mucho de lo que luego se hizo allí en la tertulia. Eso es así. Incluso de la poética, ¿no? Que se llamó la otra sentimentalidad. Yo creo que está en gran parte de Pablo. Y a pesar de que fue una generación en aquella época, luego ahora están más dosificados en sus acciones, muy trasnochadoras, bebedores, yo los veo bastante enteros, ¿no? Bueno, los que estaban todavía están muy enteros. Yo lo que sí le preguntaría a la gente que no vivió esa época o la vivió de refilón, qué memoria tiene de esa época, qué memoria tiene de vosotros, en este caso. Porque aquí hay gente que no vivió directamente eso, pero sí le ha habido un legado, una información. Es decir, y eso lo sabemos todos, en Granada, no solo en Granada, pero fundamentalmente en Granada, las nuevas generaciones de poetas pues se miraron, lógicamente, en el espejo vuestro, ¿no? Y eso ha quedado en el imaginario de mucha gente. A lo mejor alguien de aquí puede decirnos qué imagen, qué recuerdos, qué impresiones tiene de esa época. Algunos, supongo, se miraron para no parecerse nada. Bien, aunque sea solo para eso, ya es importante. Lo malo es eso, mirar. Lo cual está muy bien, ¿no? Bueno, creo que no. Fue una idea muy buena. No fecundó, pero hay mucho silencio. Hay mucho silencio. Yo creo que los que no lo hemos vivido tenemos hambre de saber, pero claro, de alguna manera no tenemos una pregunta concreta que hacer, sino cuanto más sabemos, más somos, porque más vamos sabiendo de aquel encuentro, aquella época, ¿no? Aquel momento tan especial, ¿no? Políticamente hablando. Pero preguntar en concreto, como no lo hemos vivido, no sabemos quizá qué. Está claro que nos deleitamos con lo que contáis, o sea que cuantas más historias digáis, pues... Bueno, fue un momento muy brillante, pero yo diría que yo he vivido dos momentos parecidos, ¿eh? Lo que pasa es que en el primer momento teníamos el país en contra y en el segundo momento teníamos el país a favor. Por eso el momento de los 80 fue finalmente más fructífero. Pero hubo otro momento impresionante que fue a finales de los 60, que era cuando yo era muy joven y la gente que nos movíamos en los ambientes culturales y universitarios, estaba ahí Juan Manuel Apitarte detrás de ti, también estaba en todo eso. Y en esos últimos años, con Pablo a la cabeza, se hizo la revista Poesía 70 y el programa de radio, la revista Tragaluz, se inició el Manifiesto Canción del Sur, que fue como una especie de Nova Cançó andaluza, donde salió Carlos Cano y había gente muy interesante que luego se quedó, pero podían haber sido buenísimos, como Antonio Mata, por ejemplo, que era como una especie de Serrat magnífico, pero el pobre se estropeó por cuestiones personales. Esos años, del año, yo diría, del año 68 al 73, fueron unos años también muy espectaculares. El lugar era el bar, no era la tertulia, porque todavía no estaba, sino el Bisbela. El Bisbela era un bar que tuvo dos sedes, una primera en la plaza de Gran Capitán, que era como un antiguo edificio, un antiguo caserío que se bajaba con una escalerita. En la calle, la mesa fue bueno, era el Picón, el carril del Picón, al final, al desembocar en la plaza. Y la Facultad de Ciencias, ¿no?
Antes de llegar a la Facultad de Ciencias. No, ese fue el segundo. Ese fue el segundo. El primero era al final del Carril del Picón, desembocando en Gran Capital. Ese era La última manzana. Eso lo conocemos lo más. Se bajaba una escalerita, entonces era un bar que lo bueno que tenía es que te dejaba, como hacía tanto también, pues, como ha hecho siempre tanto, que si no tenías dinero pues no pagaba, y lo pagaba cuando tuviera. Había Si yo voy a cobrar eso, mucha ley. una máquina de discos maravillosa con todas las últimas cosas, ¿no? Yo estoy hablando de los años 60. La máquina aquella que echaba. Sí, el jukebox, eso que se echaba un duro. Y ahí se reunía todo el mundo poético, desde eso, Pablo del Águila, Antonio Carvajal, Enrique Morón, Juan Jesús León, Quiquete, que era un niño, que tenía 16 años, y fue donde él hizo su arma, en ese ambiente. Ese fue el primer momento. Luego el Mimbela se bajó a la mitad de calle No, Martínez de la Rosa, no, la que va hacia Martínez de la Rosa. ¿Sí? No, es la otra, bueno, ahí igual. Melchor Armado. Ahí, un poco más abajo, donde está la librería Teorema, Sí, por ahí. como en un altillo que hay, ahí fue la segunda. Pero eso ya fue en los 70 ahí decayó un poco. Y el ambiente también, porque quizá como que la gente estaba más en otras cosas, en la transición, tal. Y luego vino la tertulia con otra vez ese segundo gran momento, ¿no? Del año 80 al 85, diríamos que fue. Hasta finales de los 80. Ahí la tertulia se ha mantenido una década, vamos. No, la tertulia hasta hoy, pero digo yo, el momento artístico, ¿no? El momento literario y artístico, yo creo que del 80 al 86. Hay una situación que Granada era mucho más pequeña, es decir, que era como te cabía en la cabeza, ¿no? En cuanto al ambiente cultural. Y el ambiente cultural, ya no digo solamente literario ni poético, estaba absolutamente entrelazado y ligado. Si uno tiraba de un pintor y se movía con todos los poetas, es decir, que estaba todo entramado. No había habido todavía en la primera época de la tertulia ninguna fricción, ¿no? Después, bueno, sí, había habido. Pero me refiero que no como para escindirse. Había habido tensiones, como es lógico, pero seguía todo el mundo cultural, seguía fragmentado. Se fragmentó como si fuese una creación de una división del trabajo cultural. Se fueron fragmentando primero por disciplinas, ¿no? Es decir, que aquí están los poetas, cantautores, pintores, ¿no? Periodistas. Antes lo que estaba todo junto. Y yo creo que el hecho de haber estado todos juntos generó una creación muy fecunda. Es decir, que el hecho de estar reunidos... ¿Sabes por qué creo yo que fue eso? Porque nos profesionalizamos. Claro. Claro. Por eso digo división de trabajo. Sí, a romper. Claro, claro, estoy de acuerdo. Es decir, que lo que en la primera época nadie cobraba por lo que hacían. Luego, todos... Bueno, los poetas sí que seguimos sin cobrar incluso, ¿no? No, pero oye, pero ha habido una época en la que hemos cobrado. Bueno, uno más que otro. Hemos vuelto a la origen, ahora hemos vuelto a la origen de otra manera. Ahora, y es lo que voy a decir, a mí no me gusta decir tiempos pasados fueron mejores, pero los tiempos de los 80 fueron realmente fabulosos. Fue un momento de esplendor, de auge, como habéis dicho, de confluencia de toda una generación de gente, de intelectuales, de artistas y de gente preocupada por la cultura y a niveles políticos, a todos los niveles. O sea, coincidió realmente con la explosión de la libertad en España, lógicamente, ¿no? La movida madrileña, yo siempre digo que no solamente fue en Madrid, la movida madrileña fue en toda España y Granada fue un lugar realmente un centro muy importante. Entonces, y que iba a favor de corriente, que cualquier iniciativa tenía ayuda. Es decir, fue muy significativo. En el año 78 hicimos una revista que a mi juicio estaba muy bien, y Letras del Sur, muy moderna, muy bonita, muy tal, y se quedó parada después del primer año, porque cuando hubo que dar el salto, que las instituciones ayudaran, estábamos todavía en plena transición y nadie se atrevía a nada. Sin embargo, 2 años más tarde se empieza olvido, y sin embargo olvido
Triunfa. y continúa Claro. durante varios años. ¿Por qué? Pues porque ya estaba Claro, el apoyo, digamos, el apoyo de la Diputación, en este caso. las instituciones estaban a favor de la cultura, ¿no? Y sin recelos. Y se hicieron 3 números en plan más o menos cutre, y Al después principio. los primeros 3 números. Y después saltó al cuarto número ya como una edición espectacular. Entonces fue un momento muy bueno en el que coincidió todo. Fueron esos momentos históricos que son momentos positivos, momentos... Y además otra cosa que yo creo que ha influido, la sociedad en su conjunto, y en particular los bares, estaban mucho menos regulados. Es decir, que si la noche venía bien, quedábamos al día siguiente, ¿no? Es decir, no, y a nadie se le ocurría pensar que podía haber un control policial por estar hasta las 8 de la mañana y salir, ¿no? Es decir, si la noche venía... Y realmente en esas circunstancias, además de pasarla bien, ocurrían cosas creativas, ¿no? ¿A dónde hemos llegado? Bien, sí. Bueno, Sí. momento. ¿Cuáles eran los pintores que estaban por la tertulia también en aquella época? Y bueno, Juan Vida, Julio Juste, García, no. Valentín, Albardía. Albardía. sí. No fallecidos. Sí, empezaba en una cosa que se llamaba, hicieron una especie de taller que se llamaba Galería Palas o algo así, Sí, ¿no? exacto. Y estaba también José María Rueda, como... Y muchos pintores que hoy no tendría sentido nombrarlos porque no han trascendido con su nombre, pero hacíamos en aquella época una exposición cada 2 meses, 6 exposiciones al año, que les colgábamos todos los cuadros y era todo el espacio de exposición. Y ahí pasaron muchísimos. Jesús Conde también está empezando. Jesús Conde también iba mucho por allí. Sí, y también iba mucho. En fin, bastante gente. Y de otras disciplinas, porque es lo que comentabas, que antes la gente iba a lo mismo garitos, cosa que no ocurre ahora, y es decir, fruto de esa confluencia surge, por ejemplo, el rimado de ciudad. O sea, un grupo punk como TNT se juntan con Luis García Montero, que eso ahora mismo es impensable. O sea, Sí, los músicos claro. van por un lado y los poetas van por otro, lamentablemente, ¿no? Pero TNT ¿qué- y qué- Magic. y Magic también, Magic, sí. en la segunda cara. ¿Qué músicos frecuentaban ese tipo de ambiente también? Bueno, muchísimos músicos, por ejemplo. flamenco también. Sobre todo jazz y flamenco, más que rock, ¿no? En los grupos de rock, Rock tú lo has nombrado. 091 también fue mucho por allí, Sí. pero el que fue desde siempre y que arrastraba mucho de los flamencos es Enrique Morente, ¿no? Es decir, Sí, que compartía manager además con 091. Claro. Y toda la gente del jazz iba mucho así, antes que... Porque después el jazz empezó a tener sus propios locales, pero Arturo Cid, Guillermo Arturo Morente. Cid era- Guillermo Morente, también claro. Luis Pollato. Toda esa gente era diario, digamos, ¿no? Y después se agregaron los actores y Gente del teatro. Sí, gente del el teatro. teatro tenía allí el cuartel general, el gabinete de teatro de la universidad, que era el que hacía todo. Manolo Llanes y Marga estaban ahí todo el día, ¿no? Y los grupos cuando venían iban allí. Yo le cedía muchísimas veces la tertulia como lugar de ensayar. Todos los grupos de teatro. Ya Por la mañana estaba... Ramón Mauricio. Claro, sí. la gente de Aula 6, en fin, que ¿Verdad? fue un sitio de mucho, muy aglutinador. Claro, eso se ha perdido. Bueno, ahora no nos pongamos puretas y quiero decir, ahora hay otras cosas y la tertulia ahora está Sí, digamos que- caminando de otra manera, pero caminando. Sí, Claro. existiendo, ¿eh? Existiendo, ya no es poco. No, pero ya ha cambiado todo. No, o sea, lo yo, que- yo me he puesto antes diciendo, no quiero pensar que el tiempo pasado fue un tiempo mejor, pero la verdad, y seamos justos, el tiempo de ahora no es un tiempo en absoluto comparable con este. Dejémoslo que todo tiempo pasado fue anterior, ¿no? No, bueno, son un momento, ahora hay un momento extraordinario de música, ¿no? De rock y
momento tiene sus cosas. No, ahora, por ejemplo, una cosa que está fuera del tema de lo que estamos hablando, pero sí es una cuestión para pensar, que en un momento la tertulia y otros locales eran imprescindibles como lugar de encuentro. Ahora el protagonismo que tienen las relaciones virtuales, a través de las redes sociales, Facebook, etc., hace a que nadie le resulte, al menos sí necesario, pero de ninguna manera imprescindible, ir a reunirse para verse con gente o tomar contactos de esto que, a ver con quién me encuentro. Para ver con quién me encuentro se habla en las redes sociales. Y eso ha alterado, yo creo que todas las relaciones sociales, humanas, personales, actuales, ¿no? Aparte de la crisis económica, Aparte, que sí, ir no, a un pero- bar sea un La acontecimiento. crisis económica puede pasar, pero eso hace que no hay método. Sí, sí, no está claro. Pero Son bueno. muchos factores, Sí, lo que tú porque señalas no tan fuerte, pero desde entonces ha habido alguna crisis más, Claro. algún mejor más económico, Sí, pero como este no como este. Nos estamos empezando a acostumbrar a que no haya salida. No, bueno, yo creo que se sigue saliendo y sigue habiendo actividad y prueba de ello es que la Asociación del Diente de Oro está ahí, sigue viva. Creo que la única asociación o el único colectivo organizado o medianamente organizado en la ciudad que sigue teniendo una programación estable, que sigue trabajando por la cultura, por la poesía, que sigue organizando estas cosas. Un aplauso para, yo creo que es una buena para la Asociación de... Y que duren por muchos años y que se refuercen y que se renueven porque hace falta, ¿no? Que esta ciudad siga, pues eso, batiéndose un poco, ¿no? Y programando y trabajando por la cultura que hace falta. No, lo interesante yo creo de Granada que sea de otra manera y sea por otro procedimiento, pero aquí siempre hay como un frente abierto, siempre hay gente trabajando por la cultura. Eso es lo, digamos que es el fruto del trabajo que se ha hecho antes. Siempre está. No sé, hemos hablado antes de ¿me podría comentar un poco la otra sentimentalidad? Su esencia, sus características. Uy, pero eso ya se ha escrito Eso tesis y todo. Sabes Que no te lo puedo yo despachar en un rato. Vamos, te puedo decir, esto que hemos hecho hoy forma parte de eso. No sé cómo decirte, en el sentido de Rafael como referencia, ¿no? Nosotros queríamos hacer una poesía que fuese un poco acorde con esos tiempos tan especiales que se estaban viviendo, ¿no? Y entonces, bueno, tomamos ciertos principios de Machado, de Brecht, de cierta gente que hablaba de que los sentimientos eran históricos, que cambiaban con la historia, ¿no? Lo mismo que cambia la historia, pues cambian los sentimientos, ¿no? Es decir, lo mismo que ahora entendemos el ejército como una gente que viene solidariamente a ayudar a unos pueblos o a ponerte una tienda de campaña porque ha habido un terremoto, ¿no? Pues hay un señor que todavía lo entendía como un sentimiento de que nunca jamás se puede dejar que Cataluña se separe de España, ¿no? Quiero decir, esos sentimientos, esos cambios de sentimientos es lo que nosotros entendíamos que habría que reflejar de alguna manera en la poesía. Entonces, no había por qué abandonarse al experimento, sino simplemente utilizar los recursos todos para intentar expresar esas nuevas maneras de concebir la realidad, las relaciones sociales, el amor, el sentimiento del paso del tiempo, la muerte, la política, es decir, el compromiso político, pero no de la manera tradicional en que la poesía social lo había desarrollado. Entonces, bueno, eso fue lo que intentamos. No sé si con éxito o sin ninguno, pero unos más que otros, en fin, ese fue el intento. Lo cierto es que nosotros estábamos trabajando por ahí en esta idea y había otra gente en Sevilla, en Valencia, que estaban trabajando quizás con una idea menos comprometida, menos política, pero también por un objetivo muy parecido, ¿no? Por eso luego todo eso confluye en lo que se llama después la poesía de la experiencia, que cambia un poco
panorama de la poesía española, que hasta entonces había estado dominado por los novísimos, ¿no? Por el culturalismo novísimo, la poética novísima. Bueno, eso es una manera muy simple de decirlo, rápida, pero en fin, que eso fue un poco la idea. Pero sin duda, Álvaro, Mañana hablarán quizás más de esto con Carlos Rodríguez, de una manera más... no, decía que la otra sentimentalidad, yo creo que ha sido un acontecimiento literario de mucha importancia en la historia de la literatura española. Yo creo que va a quedar esa referencia, como te decía, esas cosas que el momento que se la vive me parece intrascendente, ya con la perspectiva del tiempo pasado, a mí me da la impresión que es un mojón en la historia de la literatura. Lo digo como opinión extraacadémica, digamos, que a veces quizá interés la impresión que uno pueda tener, ¿no? Bueno, muy bien. Yo me conformo, como decía Borges, en ser la gota del río de la poesía, ¿no? Que si ya entra ahí como el poeta menor de la antología, pues ya está. No, pero Estupendo. Sí, pero bueno, lo que tú dices, que estar ahí en los manuales y tal, pues mira, eso ya... como referencia, tú ya dices otra sentimentalidad y es, si no se va a explicar ni definir, es una idea que hay ahí, ¿no? Es decir, es una referencia de conceptos literarios que está ahí. Bueno, Ya. tú que has empezado, pues cierra. Bueno, mira, yo me he traído libros, hemos traído libros, por si alguien quería hacerse de alguno, pues están a la venta. Pues muchas gracias. muchas gracias.